Comisión de Religión y Culto, y eso es bien, bien paradójico, porque que yo sepa, hasta donde yo sé, Osvaldo Mera es ateo, ¿no? Pero está presidiendo la Subcomisión de Religión y Culto, parte de la Comisión Permanente de Familia. Además, ha sido dirigente sindical de una amplia trayectoria, uno de los fundadores de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, y ha sido ministro del Trabajo. ¿Cómo estás, Osvaldo? Bienvenido. Nada personal con las personas adultos mayores o juventud prolongada, como lo quieras decir. Todo lo contrario, creo que ahí tenemos un importante, pero de que el caso de los Estados Unidos llama la atención estos candidatos en esta elección. Saludos a ti, Esther, y a todos los que nos escuchan y ahora nos ven por YouTube. Así es. Este prestigioso programa. Mira, Osvaldo, acaba de haber un anuncio de un aumento en el ingreso integral, se puede decir, de los trabajadores. Lo conversamos en la última entrevista que nos acompañaste, justamente a propósito de los anuncios que hizo el presidente en enero. Todavía, además, yo creo que hay que insistir en aclarar qué fue lo que se aumentó, cómo se aumentó, quién lo va a recibir, pero queda pendientes también temas de jubilados y pensionados. En un ejemplo de, no sé, celeridad parlamentaria, en una semana se aprobó una ley para la protección de las pensiones contra el bloqueo, que el sector privado, que entiendo va a aportar más a ese recurso, pues tuvo observaciones, pero yo no sé si se tomaron en cuenta, porque la consulta con el empresariado fue el lunes y el martes se aprobó la ley. Te dejo abierto, entonces, primero que nos expliques. Quisiera que primero abordaras el tema de los aumentos, del aumento que se hizo, que entiendo que es el aumento del bono de guerra económica. Corrígeme si no es así. Sí, como parte de lo que es un programa continuo que hemos venido desarrollando, que ha venido desarrollando el presidente obrero Nicolás Maduro, el 1 de mayo se aumenta el ingreso mínimo vital, como ha sido llamado, como parte de esta política. El aumento fundamentalmente va en el llamado bono de guerra, en $30, que sumado a lo que se hizo en el mes de enero, se aumentó también ese bono de guerra, la cantidad del equivalente a $20, ya este año tenemos un aumento de $50 como parte de esta política que, insisto, es un programa que hemos venido desarrollando para la recuperación del ingreso de los trabajadores y las trabajadoras, así como un conjunto de acciones que en paralelo se viene desarrollando. Hace que el ingreso mínimo vital sea, además del salario mínimo, que todos sabemos cuál ha sido el nivel de deterioro, llegue a $130. Y el mismo presidente anunció ese 1 de mayo, en medio de esa contundente, numerosa, gigantesca movilización que sostuvimos los trabajadores y las trabajadoras de este país, que no va a ser el único, sino que va a continuar esa política de ingresos, en particular en el último trimestre o cuatrimestre, como se ha desarrollado. Es bueno recordar que días antes el gobierno de los Estados Unidos anuncia, entre otras cosas, que iba a suspender la licencia para la exportación de petróleo en una de las áreas. Y el mismo presidente anunció. La licencia específicamente permitía las operaciones Sí, las operaciones. Empresas estadounidenses con PDVSA. Que ahí mismo el presidente señaló ese 1 de mayo que nada más el anuncio tuvo una repercusión, una pérdida de más de $2.000 millones, un efecto. Ahora, pero fíjate, yo ahí importante, siento que hay una contradicción en el discurso, porque bueno, ¿afectan o no afectan el hecho de que haya licencias o no? O sea, el bloqueo nos ha afectado a todos. Yo creo que ahí no cabe duda, a nadie le cabe duda en este país que el bloqueo nos ha afectado gravemente. El sector privado venezolano, que en algunos momentos hasta apoyó medidas de ese tipo, hoy ha vivido, ha sufrido en carne propia los resultados de esas medidas. Pero con el tema de las licencias, pues yo siento
un nivel de contradicción en el discurso del gobierno. No, indudablemente que afecta. O sea, el hecho, si no, no la tomaron, pues. Si no, no tuvieran esas medidas. Impide los niveles de explotación sí, la operación normal de la empresa. Es así, por supuesto eso tiene que afectar. Claro, dentro de nuestro sistema y en medio del proceso de recuperación hemos venido eludiendo, cambiando, modificando, de tal manera que sus efectos sean menos graves que lo que se han propuesto el imperio norteamericano y los venezolanos y venezolanos que siguen pidiendo sanciones. Por supuesto, tuvo una repercusión y el mismo presidente lo denunciaba, tenía, entre otras cosas, que ver con la política de recuperación de lo que es el poder adquisitivo de los trabajadores y las trabajadoras, de nuestros pensionados y nuestras pensionadas, y por eso se toma el momento que se sabe que van a hacer anuncios de esa naturaleza. En definitiva, sigue el proceso de recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores y las trabajadoras, que está unido a otra política más global que tiene que ver con lo que fue ya la asignación del banco digital, el primer banco digital que pasa a mano de la Dirección de los Trabajadores y las Trabajadoras, el Banco Bicentenario, en función del desarrollo de algunos créditos y algunas políticas que tienen que ver con ese elemento. La aprobación de la ley de vivienda, el ejecútese, el régimen prestacional de vivienda, que va a permitir una política que ya hemos venido diseñando, que es la adquisición de vivienda directa de los trabajadores y las trabajadoras, con participación directa del movimiento organizado, los sindicatos, los consejos productivos. Tiene que ver con la política recreativa que es tan importante para los trabajadores, la recuperación de gran parte de los Caracas y un programa que tiene que ver con los elementos turísticos que se van a desarrollar. El anuncio fundamental, que es otra de las conversaciones que hemos tenido, no solamente de la garantía permanente y continua de lo que es el clan obrero, sino cómo irlo mejorando y garantizar no solamente los productos que regularmente, valga la redundancia, se entrega, sino también avanzar fundamentalmente en la parte proteica y algunos elementos que tienen que ver con... Bueno, pero Osvaldo, tú me vas a disculpar el comentario, pero es que yo creo que eso es formalizar lo que ya viene pasando en muchas instituciones. Más bien yo creo que hay un clan obrero de primera, de segunda y de tercera. Hay instituciones que hacen los combos que llaman el combo polar. Sí, me llama la atención que le compren justamente al Grupo Polar todos los productos, pero además te entregan 4 bolsas, una de proteínas frescas, otra de proteínas procesadas, otra de víveres y otra de productos de aseo e higiene personal. Hay algunos elementos que, dependiendo de la capacidad de ingresos que tienen algunas instituciones, se ha venido avanzando. Uno de los elementos que se quiere es estandarizar y que no solamente se den esos niveles de las instituciones, vamos a llamarlo así, que tienen grandes recursos, que tienen grandes ingresos, sino que sea una política para todos los trabajadores y todas las trabajadoras. En fin, fue una serie de anuncios que ahí se desarrollaron. Vamos a poner aparte porque entendí que es un tema que vamos a debatir, todo lo relativo a nuestros pensionados y a nuestras pensionadas, pero en función de eso, bueno, seguimos el proceso de recuperación del ingreso de los trabajadores y las trabajadoras. No es una decisión por el 1 de mayo, ya te decía, en el mismo enero ya se había otorgado, y una política que ha tenido un efecto bien importante, porque nos ha permitido, y asimismo el presidente lo señalaba, entre otras cosas, mantener en esa batalla que tenemos con el dólar, más o menos algún nivel de estabilidad, de seguir avanzando en la desaceleración de lo que era el proceso inflacionario, una de las batallas más grandes que hemos tenido, porque siempre reconocíamos que cualquier ingreso, bien sea en salario, bien sea en cualquiera de las fórmulas, simplemente se perdía a nivel de el índice inflacionario que en un momento determinado tuvimos. Entonces es una batalla que tenemos en varios sentidos y creo que ha sido bien recogida por los trabajadores. Ahí la alegría desde el punto de vista, entendiendo las circunstancias políticas, pero yo económicas que hemos vivido. Un tema.
El aumento que anunció el presidente es un aumento solo en el bono de guerra económica, que además los recibe la administración pública. Los trabajadores privados no recibimos el bono de guerra económica. Entonces el aumento es en realidad el aumento del bono de guerra económica para los trabajadores de la administración pública. Así es. Exactamente es eso lo que pasó. Exactamente, eso fue el anuncio. En el sector privado se planteó con claridad que se debe avanzar en lo que son las discusiones de las contrataciones colectivas como un elemento básico que debe tener. Pero además se conoce la realidad que hay en muchas de las instituciones, que parte del ingreso de los trabajadores del sector privado viene unido a algunas bonificaciones que también se dan en el sector privado. Sí, bueno, yo creo que las bonificaciones en el sector privado comenzaron incluso antes que en el sector público. Que precisamente es uno de los elementos que está vinculado a las decisiones que se tomó con relación a la ley para proteger nuestras pensiones. Vamos entonces con la ley de protección a las pensiones contra el bloqueo, así se llama la ley, ¿no? Así es. Es una ley de apenas 25 artículos, entiendo. No, tiene 14 artículos. No, tiene menos incluso que lo que yo había visto en el primer borrador del proyecto. ¿Qué objetivo tiene la ley? ¿Cómo va a funcionar este mecanismo? Yo creo que, bueno, hay bastante necesidad de entender cómo es esto, porque además, y yo quiero insistir en este aspecto, las pensiones no son una donación, no son un regalo. Todos los trabajadores y trabajadoras de este país, cuando comenzamos nuestra labor formal, comenzamos a aportar lo que va a ser nuestra pensión a través del descuento que nos hacen del Seguro Social. Durante años, además, y tú lo sabes mejor que yo, tú fuiste ministro del Trabajo, te tocó revisar esa área y sabes que muchísimas empresas evadían, incluso se reformó hace 12 años la ley del Seguro Social, porque las multas eran tan ínfimas que las empresas preferían seguir evadiendo, no pagar, te descontaban los recursos del seguro, pero no los enteraban al seguro, etcétera. Pero lo cierto es que las pensiones es un derecho adquirido que además pagamos los trabajadores y las trabajadoras desde que comenzamos nuestra vida laboral. Entonces, ¿cómo va a funcionar este mecanismo? ¿Es un mecanismo de compensación? ¿Es un mecanismo temporal? Explícanos. Fíjate, en primer lugar, hay que recordar que antes las pensiones las tenían los venezolanos y las venezolanas que habían cumplido con algunos requisitos, entre ellos las 750 cotizaciones, más la edad, que había hecho que en la Cuarta República 360.000 personas únicas exclusivamente gozaran de pensión. Eso fue universalizado. Así fue, a raíz de una de las grandes misiones, la misión en Amor Mayor, que no requiere los niveles de cotizaciones. Sin embargo, en el sector privado están las cotizaciones del seguro. Ya se habían tomado las medidas, como tú lo señalaste, para obligarlo a que cancelaran, porque era siempre una batalla permanente lo que era la evasión, no solamente con el seguro social, sino que acostumbraban el impuesto sobre la renta y otras cotizaciones. El fondo de ahorro obligatorio para la vivienda, las prestaciones incluso. La base de cálculo es precisamente el salario. Y el salario, todos sabemos que está bien deteriorado, que previamente no hay salario, ni en el sector público ni en el sector privado. Con base a eso, el aporte que estaban otorgando el sector privado en particular era ínfimo. El 90% del pago de las pensiones es cubierto por el Estado venezolano y no por las cotizaciones. Eso ha creado una desigualdad desde el punto de vista de uno de los elementos que tenemos, que era que las pensiones estén ligadas al salario mínimo. Que es un derecho constitucional, derecho adquirido. Por supuesto que está ligado, pero en esta política que hemos tenido que desarrollar, que es el ingreso vital, que se traduce en otro tipo de ingresos más allá del salario, las cotizaciones continúan siendo pagadas con relación a lo que es el salario mínimo. ¿Qué es lo que plantea la ley? Bueno, que se pague con relación al verdadero ingreso que tienen los trabajadores y las trabajadoras en
el sector privado. Sabemos que muchos de ellos no van a reconocer que pagan las bonificaciones, que pagan algunos niveles de ingresos, y por eso en la ley se pone como base para el cálculo de lo que ahora va a aportar el sector privado, los $130 que en estos instantes seguro que tiene que tener de ingreso. algún trabajador. Esa sería la base fundamental. ¿Qué es lo que estamos solicitando? Que sobre esa base se debe cancelar un porcentaje que va directamente a garantizar las pensiones. ¿Quién va a manejar ese recurso? ¿A dónde va ese el recurso? Estado venezolano, pero igualito. Digamos que en instancia, ¿eso va al Seguro Social? No, va a ir, lo va a recoger la instancia que tiene mayor nivel de control, que es el CENIA, a través de los mecanismos que garantiza que los impuestos ingresen al Estado. Y el CENIAT es el que después distribuye esos recursos para Por supuesto, va a la institución encargada, que es el Seguro Social, que es a través del Alcaldía de la Patria, que es donde se otorgan esos elementos para garantizar que llegue el aumento de las pensiones. Cuando nosotros planteamos el ingreso mínimo, hubo diferentes fórmulas. Uno era el cestatique para afectar, entre otras cosas, al sector privado. El cestatique no lo gozan los pensionados. También las bonificaciones que se han venido otorgando no es en la misma proporción que se le cancela a los pensionados. La meta fundamental es que las pensiones, en un momento determinado, más temprano que tarde, tenga el mismo valor que el ingreso mínimo vital que gozan los trabajadores y las trabajadoras fijas. Entonces, en función de eso, es la recaudación del sector privado que venía cancelando lo que con base al salario mínimo, que ahora se contemple otra base de cálculo y un porcentaje un poco superior. La ley plantea que va a tener un margen hasta un 15% del ingreso. ¿Cuál es el piso de ese porcentaje? El techo va a ser 15%, pero el piso es... No, lo designa el presidente. La misma ley dice que el presidente va a otorgar, va a decir cuál es la base del cálculo, dependiendo de algunas características. Es bueno señalar, no es lo mismo una empresa familiar que tiene a lo mejor... Es la gran preocupación. De hecho, ayer escuchamos, por ejemplo, al candidato Antonio Carri en una rueda de prensa hablar, justamente pedir incluso que el presidente devolviera la ley. Lamentablemente no hubo tiempo de eso. De Antonio Carri en la rueda de prensa y 2 horas después estaba promulgada la ley. Pero él decía justamente que iba a ser un impacto muy fuerte para las pequeñas empresas, para los emprendimientos, esta ley. Está contemplado no solamente las pequeñas, las empresas familiares, está contemplado todos esos renglones. Aquí no se va a llevar a la quiebra a nadie, al contrario, lo que estamos solicitando es que el sector privado colabore, participe en precisamente una de las políticas más importantes, en el entendido que esos que hoy somos adultos mayores regularmente trabajaron mucho en la empresa privada, se aprovecharon, para decirlo de una u otra manera, de la juventud, fueron muy productivos y en un momento determinado, simple y llanamente, el Estado se debe encargar. Bueno, uno de los elementos fundamentales es que colaboren también, y a través de una ley que tiene un carácter social bien importante para garantizar que las pensiones no solamente se le otorgue a más personas, aunque prácticamente hemos cubierto el 100%, siempre hay una pequeña diferencia, sino que el monto de las pensiones sea acorde con lo que nos merecen los adultos y adultas mayores. Esta ley ya promulgada, ¿cuándo entra en vigencia? O sea, ¿cuándo comienzan los procedimientos de recaudación? Ya entró en vigencia a partir Entonces, ¿cuándo los pensionados van a ver resultados de esa recaudación especial para compensarlo? Fíjate, la ley indicaba que una vez promulgada, y fue promulgado ayer, a partir de este mes comience ya el proceso de de recuperación de ese ingreso. Por eso el nivel de urgencia que se planteó, para que ya en los próximos meses ya las pensiones van a tener un valor diferente a lo que actualmente tienen. Repaso rápidamente, pues ya se nos terminó el tiempo.
La base para calcular el porcentaje va a ser en la nómina de a partir de por lo menos los $130 de ingreso integral. Por lo menos. Pero en todo caso, bueno, hay empresas que están pagando mucho más que eso, Así ¿no? es, o sea, sí, que ahí tiene que haber un cálculo, pues. No, y un nivel bueno, de control, de seguimiento. Y a partir de eso, el porcentaje máximo va a ser de 15% del total de esa nómina, pero el porcentaje mínimo lo va a decidir el presidente, que depende en muchos casos de área de trabajo, de empresa, porque hay algunas Me imagino que eso se reglamentará y aparecerá en Gaceta en los próximos días, dada la urgencia que le han puesto a este tema. Pero también quisiera saber si ese mecanismo se tiene establecido como un mecanismo temporal, dado que incluso la propia ley tiene el apellido del bloqueo, o esta vez piensa que ese mecanismo se puede convertir en un mecanismo permanente. No, en estos instantes es un mecanismo que va a regir la economía y los ingresos del Estado para esa función. Nosotros estamos convencidos que más temprano que tarde, mucho más temprano que tarde, lo que ha sido esta política de ingresos tiene que ir al destino fundamental de los trabajadores, que es al salario. Y una vez que tenga el salario, simple y llanamente no habrían esos inconvenientes. Sin embargo, en estos instantes, en medio de esta batalla, va a ser la base de cálculo para ese sector. Y es bueno destacar una cosa, porque a veces se tergiversa. Las conversaciones con el sector privado no fueron inmediatamente después del 1 de mayo. Se venía conversando. Había un nivel de discusión en el gabinete económico. Fueron invitados en muchas ocasiones, a lo mejor no con todos los detalles, pero sí se venía avanzando en ese nivel de conversación. De tal manera que tampoco fue una sorpresa. Eso fue un madrugonazo. Que no fue un madrugonazo. Ya aquellos, si ellos no le informaban a sus afiliados los niveles de conversación, discusión y evaluación que veníamos haciendo con relación a las pensiones y la necesidad de esa participación del sector privado. Siempre es un gusto tenerte aquí, Osvaldo. Gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, para mí también es un gusto estar en tu programa y en el programa de todos los que nos escuchan. Gracias a Osvaldo Vera, quien es diputado a la Asamblea Nacional por el Estado de La Guaira, por cierto. Es el presidente de la Subcomisión de Religión y Cultos en la Comisión Permanente de Familias. Además, dirigente fundador de la Central Bolivariana de Trabajadores, un dirigente sindical de una amplia trayectoria y que fue ministro del Trabajo también. Y novio de la madrina. Gracias. Nosotros vamos a hacer una